hizo este programa, la verdad. Ya estaba en el aire, ¿eh? Sí, Estamos. ya. Buenas tardes con todos los que quizá nos puedan ver en algún momento. Mi nombre es Lisbeth Bazán y en este momento voy a presentar al doctor Vicenzo Barba, quien es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Roma La Sapienza. Es autor de 5 monografías y más de 100 artículos, miembro del Pleno de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones y miembro ordinario de la Sociedad Italiana de Estudios del Derecho Civil, miembro del Instituto del Derecho Iberoamericano desde el 2018, decano del grado de Ciencias Empresariales, director y fundador de la revista Diritto delle Successione e della Famiglia, miembro del Consejo Científico de la Revista Cubana de Derecho, miembro del Comité Científico de la Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana, de la Revista Boliviana de Derecho, miembro del Comité Científico y del Comité de Evaluación de muchas revistas italianas y extranjeras. El día de hoy el doctor nos va a presentar su tercera clase, que es acerca de legitimarios en el presente curso del primer curso de Derecho de Sucesiones. Bueno, doctor, le doy pase para que pueda iniciar su exposición. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu presentación, que es demasiado amable y puede que la única cosa que va a hacer es ponerme más difícil la tarea, explicar un tema tan complejo como es el de los legitimarios o los herederos forzosos. Ahora bien, hablaré de los legitimarios haciendo referencia especialmente al derecho civil italiano y entonces será una clase sobre la teoría de los legitimarios, de los herederos forzosos en el derecho civil italiano, haciendo unas cuantas referencias al derecho civil peruano. Primero tenemos que decir que el derecho civil italiano pertenece a aquellos derechos civiles en los que la legítima constituye una pars bonorum hereditatis y sobre todo pertenece a los derechos en los que la legítima es muy larga. Vamos a explicar primero ese concepto que es muy importante. Y para explicarlo, creo que lo mejor sería empezar haciendo un discurso un poco más general sobre el rol, el papel de la protección de los legitimarios en el derecho civil en general. Podemos decir que si comparamos los derechos civiles de la mayor parte de los países europeos y también de Latinoamérica, podemos encontrarnos frente a dos escenarios, a dos modelos principales que al fin y al cabo representan el modelo, como se dice, romanístico y el modelo germánico. Según un primer modelo, el interés principal del legislador en la protección de los legitimarios es hacer que los legitimarios sean herederos. Y entonces el interés primario del legislador es que los legitimarios sean sí o sí herederos. Obviamente, en estos ordenamientos jurídicos, como el interés principal del legislador es que los legitimarios sean herederos, los medios técnicos con lo que se puede realizar ese resultado, con el que se puede garantizar ese resultado, puede ser primero limitando o a lo mejor privando el testador, el causante, del poder de instituir herederos.
porque si si el causante no pueda con su testamento instituir ningún heredero, eso significa, por supuesto, que los herederos serán determinados por la ley. Y como serán determinados por la ley, no cabe duda de que los legitimarios van a ser los herederos. Otra posibilidad es un poco más compleja, es que el legislador deja al testador solo el poder de hacer legados, de modo que el testador tiene el poder de hacer legados, pero no tiene el poder de instituir herederos. Como en el primer caso, en este caso es evidente que todos los herederos son establecidos por ley y entonces se garantiza seguramente a los legitimarios que ellos sean herederos. En fin, tenemos un tercer modelo que es el más difundido, según el cual el legislador limita el poder del causante, del testador, de nombrar herederos. Y en particular establece que el legislador tiene el poder de nombrar herederos limitadamente a la cuota de libre disposición. Eso significa que si el causante nombrara herederos en una cuota mayor que la que constituye la cuota de libre disposición, por lo que excede la cuota de libre disposición, no cabe duda de que la institución, la disposición testamentaria de institución de herederos sería nula y por lo tanto los herederos podrán convertirse en herederos. Los legitimarios podrán convertirse en herederos. Y entonces parece muy claro que según ese modelo, el interés principal que el legislador tiene es que los legitimarios sean herederos. No cabe duda que en estos casos la legítima es una pars hereditatis, propio porque es una porción de la herencia que está reservada a los herederos. Y en este caso tiene mayor sentido hablar no tanto de legitimarios o de protección de los legitimarios, sino más bien y más técnicamente de herederos forzosos, porque sí o sí que el causante, que el testador lo quiera o no, siempre ellos, los legitimarios, se van a convertir en herederos. En cambio, tenemos otros modelos diferentes, que son los modelos en los que el legislador no tiene como interés que los legitimarios sean sí o sí herederos, sino que los legitimarios consigan una cierta cantidad de bienes, una cuota del patrimonio hereditario, del caudal hereditario. En este caso, el interés que el legislador protege y que quiere garantizar es muy diferente, porque no le importa al legislador que los herederos, que los legitimarios sean sí o sí herederos, sino que los legitimarios reciban en concepto de legítima una determinada porción de bienes. No cabe duda que en este caso la legítima no es una pars hereditatis, sino es una pars bonorum hereditatis, ya que el interés del legislador no es que los legitimarios sean herederos, sino que los legitimarios consigan una cierta cantidad de bienes, una porción del caudal hereditario. En este modelo, en el que los legitimarios, el interés del legislador es que los legitimarios reciban una determinada
cantidad de bienes, reciban una cuota del caudal hereditario, que los legitimarios sean también herederos no es necesario, porque lo que realmente interesa al legislador es que los legitimarios consigan sí o sí un valor, no, que es una cuota del caudal hereditario. Sería la cuota que ellos tienen que recibir, que tienen que conseguir en concepto de legítima. Y no es necesario que la consigan como herederos, porque podrían conseguirla también a través de donaciones que el causante haya hecho durante su vida en favor de los legitimarios, o también a través de legados. O sea, en estos casos, que los legitimarios se conviertan en herederos no es el interés que el legislador quiere garantizar. De ahí que en estos casos la calidad de herederos que a veces los legitimarios no consiguen es solo una herramienta, un instrumento para que los legitimarios puedan conseguir lo que precisen, lo que le corresponde según la disciplina de la legítima. Si vamos a considerar el derecho civil italiano, podemos decir sin duda que el Código Civil italiano y el derecho de sucesiones italiano se posiciona en este segundo modelo. Y entonces es un modelo en el que la legítima es una pars bonorum hereditatis. El interés que el legislador quiere que los legitimarios consigan es que reciban el interés que el legislador quiere garantizar es que los legitimarios reciban unos ciertos bienes, una cantidad determinada, específica de bienes del caudal hereditario. Según el derecho civil italiano, son legitimarios el cónyuge, y tenemos que considerar que el cónyuge, después de la reforma de derecho de familia italiana de 1975, es un heredero forzoso como los demás y tiene derecho a una cuota legítima en plena propiedad y no solo a un usufructo. El cónyuge, los hijos y también los ascendientes. Tenemos que decir que los ascendientes son legitimarios siempre y cuando no falten los hijos, porque si hay hijos, los ascendientes nunca van a ser legitimarios. Tenemos que considerar que como en Italia en 2016 se aprobó una ley que se llama Ley Cirinà, es la ley número 76 sobre la pareja de hecho y también las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Esta ley reconoce a la unión civil entre personas del mismo sexo los mismos derechos del cónyuge. Entonces, además del cónyuge, constituye un heredero forzoso, un legitimario, según el derecho civil italiano. También la unión civil. Tenemos que decir que la unión civil sería una especie de matrimonio que el ordenamiento jurídico italiano reserva especialmente a las personas del mismo sexo, ya que las personas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio, sino que solo pueden contraer ese instituto jurídico familiar que lleva el nombre de unión civil.
tengo que decir que yo no comparto esa elección legislativa porque para mí la orientación sexual de las personas no puede ser un criterio para diferenciar el régimen jurídico de las personas. De ahí que me parece lamentable que las personas, según su orientación sexual, pueden hacer matrimonio o simplemente una unión civil. A pesar de esa consideración, pero tenemos que considerar que tanto el cónyuge, tanto el cónyuge como la pareja en la unión civil goza de los mismos derechos sucesorios. De ahí que ambos, cónyuge y unión civil, parte de la unión civil, porque esta es la expresión que usa el derecho civil italiano, la parte de la unión civil, son legitimarios. Después tenemos los hijos y no hay ninguna diferencia si los hijos nacieron dentro de un matrimonio o entre personas que no están entre sí casadas. Así que lo que es importante es la relación y la responsabilidad parental. Cuando hay una relación de padres a hijos, una relación parental, a pesar de que el hijo sea matrimonial o, como se dice, extramatrimonial, o sea, nacido fuera del matrimonio, no hay ninguna diferencia en el tratamiento jurídico que ellos reciben desde un punto de vista sucesorio. Así que los hijos, todos los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales, reciben el mismo tratamiento jurídico. Tercero, son legitimarios, como decía, los ascendientes. A pesar de esa consideración, tenemos que decir que se trata de una categoría un poco particular porque ellos serán legitimarios siempre y cuando no haya hijos. Así que si el causante tiene un hijo o más hijos, seguramente los ascendientes nunca van a ser legitimarios. Para que sean legitimarios, el causante no tiene que tener ningún hijo, no ha de tener ningún hijo. Dicho eso, tenemos que considerar, decía que el derecho civil italiano se coloca entre los ordenamientos jurídicos que prevén una legítima muy larga, una legítima muy grande. Así que la cuota de libre disposición está muy reducida. Diría que tenemos unas cuantas reglas muy específicas, de ahí que sería muy difícil explicarlas todas, contarlas todas, pero en general tenemos que considerar que en la hipótesis mejor, la cuota de libre disposición es la mitad del patrimonio y en las hipótesis menos favorables por el causante se pueden por fin reducir casi a cero, o sea, se reducen hasta un tercio, que es la cuota de libre disposición, pero a veces pasa que sobre ese tercio, que es la cuota de libre disposición, insiste, grava también los derechos de habitaciones y el derecho de habitación, el derecho de uso del viudo sobre la casa, sobre la vivienda familiar, de ahí que esa cuota de libre disposición se puede reducir.
Dicho eso, tenemos que considerar que no hay una regla única con la que, por ejemplo, se dice que existe una cuota de libre disposición que siempre igual a sí misma, porque la cuota de libre disposición varia según los legitimarios que el causante deja. Y así puede ser solo el cónyuge, sería la mitad del patrimonio, el cónyuge es un hijo y sería un tercio del patrimonio, la cuota de libre disposición, porque un tercio sería la legítima del hijo y del cónyuge. En cambio, si deja un cónyuge y dos o más hijos, la cuota de libre disposición se reduce a un cuarto, porque la mitad del patrimonio está reservada, corresponde en concepto de legítima a los hijos, y un cuarto del caudal hereditario corresponde en concepto de legítima al cónyuge. Y así siguiendo. Es muy fácil entender que la cuota de libre disposición puede variar desde la mitad hasta un cuarto de la herencia, un cuarto del caudal hereditario. Otro concepto, otra cosa que es importante precisar para que quede un poco clara es que hay una diferencia muy importante entre la cuota hereditaria en sí misma y la cuota de patrimonio que corresponde a la cuota del caudal hereditario, diríamos la legítima que corresponde a los legitimarios. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia conceptual muy importante. Cuando nosotros hablamos de cuota de herencia, siempre hablamos de la cuota en las que las personas, sea por ley, en caso de sucesión legítima, sea por testamento, en caso de sucesión testamentaria, sea por la una y la otra, en caso de sucesión mixta, son herederos. Y entonces, cuando hablamos de la cuota hereditaria, estamos haciendo referencias a la cuota en las que los herederos que están individuados por ley en el caso de sucesión legítima o por testamento en caso de sucesión testamentaria, serán los herederos, se van a convertir en los herederos. Y los herederos tienen derecho a un reparto de los bienes que el causante haya dejado y también tiene que cargarse, tiene que asumir las obligaciones y las cargas de la herencia. Y cada heredero entonces tiene derecho a lo que podemos llamar como el patrimonio neto. Sería la diferencia entre lo que técnicamente se llama relictum, o sea, el complejo de los bienes que el causante deja al momento de su muerte, menos el debitum, o sea, todas las obligaciones y las cargas que forman parte de la herencia y que se transmiten, entre comillas, a los herederos. Así, por ejemplo, si el causante deja una finca que podemos tasar en 100 y también deja una deuda que podemos tasar en 20, podemos decir que el patrimonio neto sería 80. Eso significa que los herederos tienen que dividir ese 80 porque ellos se van a repartir todo el activo y también tiene que asumir las cargas y las deudas de la herencia.
Por ejemplo, si tenemos una sucesión en la que van a suceder el cónyuge y el hijo, cada uno en la mitad de la herencia, eso significaría que cada uno se queda con bienes porque se pueden tasar en 50 y tiene que asumir las cargas y las deudas por la mitad, o sea, por 10. Eso significa que consiguen un patrimonio neto de 40, 50 que es el relictum, menos 10 que es el debitum, porque hemos dicho que el relictum en su complejo, en su conjunto, era tasado, era valorado como 100 y la deuda es como 20 y entonces el patrimonio neto sería 80. Esto es siempre lo hagamos cuando hablamos de la herencia y entonces cuando hablamos de cuota de herencia. En cambio, en un ordenamiento jurídico como el italiano, en el que la legítima constituye una pars bonorus, una pars bonorum hereditatis, no cabe duda de que eh, eh, la cuota del caudal hereditario que corresponde a cada legitimario no se va a calcular sobre el patrimonio neto, sino se va a calcular sobre un patrimonio hereditario ficticio, sobre un patrimonio, un caudal hereditario ficticio. ¿En qué consiste el hecho de que sea un patrimonio ficticio? Consiste en el hecho de que para considerar el caudal hereditario tenemos en cuenta no solo el patrimonio neto, o sea, el relictum menos el debitum, sino que vamos a agregar también el donatum, o sea, todas las donaciones que el causante haya hecho durante su vida a cualquier persona, a pesar de que puede que no sean los legitimarios. Para calcular, para determinar, para tasar cuál es el caudal hereditario al fin de establecer cuál es la cuota de legítima que corresponde a cada legitimario y por consecuente cuál es la cuota de libre disposición, yo tengo que considerar no solo el patrimonio neto, o sea, relictum menos debitum, sino tengo que agregar el donatum, o sea, tengo que adjuntar todas las donaciones que el causante hizo durante su vida, a pesar de que esas donaciones puede que hayan sido hechas en favor de personas que no son legitimarios y entonces, por ejemplo, en favor de un tercero cualquiera. Esto significa que no hay una coincidencia entre la cuota hereditaria y la cuota de patrimonio, o sea, la legítima. Porque si nos las vamos a considerar en términos de fracción de aritmética, no cabe duda de que el denominador de la cuota de herencia, sea eso determinada por ley o por testamento, tiene como referencia el patrimonio neto, o sea, el relictum menos el debitum. En cambio, el caudal hereditario, según la disciplina de la sucesión necesaria, de la protección de los herederos necesarios de los legitimarios, tiene que considerar no solo el patrimonio neto, o sea, el relictum menos el debitum, sino tenemos que agregar el donatum. Voy a hacer un ejemplo para que
quede un poco más claro. Supongamos que el causante, que podemos llamar fulano, deje una finca que vale 100. Imaginemos también que deje deudas por 20. Eso significa que el caudal, el patrimonio neto, el patrimonio hereditario neto, correspondería a 80. O sea, el relictum, que es la finca que vale 100, menos las deudas y las cargas hereditarias que hemos hipotizado que se van a pasar en 20, y entonces 100 menos 20 es 80. Eso significa que si hay una sucesión legítima, por ejemplo, porque el causante fallece intestado, o sea, sin haber hecho testamento, y los herederos son el cónyuge y un hijo, por ejemplo, el hijo, el único hijo, cada uno tiene derecho a la mitad del patrimonio hereditario. La mitad significa no solo la mitad del activo, del relictum, sino también la mitad de las deudas y cargas. Eso significa que cada uno recibirá bienes por un valor de 40 y 40. Más precisamente, cada uno recibe 50 y cada uno tiene que pagar 10. Supongamos que nuestro fulano, que es el causante, el que deja una finca que vale 100 y deudas por 20, hizo en su vida una donación que vale 80 en favor de un tercero cualquiera, un amigo, el amigo Esperancejo. En este caso, si queremos evaluar cuál es la legítima que corresponde al cónyuge y al hijo, no tenemos que considerar como valor 80, o sea, el patrimonio neto, sino que tenemos que considerar un patrimonio hereditario que es de 160. ¿Por qué 160? Porque tengo que considerar el relictum, 100, menos el debitum, 20, más el donatum, o sea, las donaciones que el causante hizo durante su vida, que es 80. Eso significa que el caudal hereditario que tenemos que considerar para evaluar cuál es la legítima que corresponde a cada legitimario y por lo tanto la cuota de libre disposición no es 80, sino 160. Ahora, en el supuesto de que el causante deje el cónyuge y un hijo, la cuota legítima que corresponde al cónyuge sería un tercio, y la cuota de legítima que corresponde al hijo, uno, sería también un tercio. La cuota de libre disposición correspondería a un tercio. Eso significa que para concretar el tercio que corresponde al cónyuge, el tercio que corresponde al hijo y como resultado, para concretar el tercio que es el de la cuota de libre disposición, tengo que asumir como valor
no el patrimonio neto, que sería 80, sino el patrimonio ficticio, el patrimonio hereditario ficticio, que tiene un valor de 160. Así que tengo que hacer 160 dividido por 3. Dividido por 3, que sería la cuota que corresponde a cada uno. Y eso significa que 160 dividido por 3 hace algo como 53,3 y algo. Eso significa que el cónyuge tendría derecho a bienes por un valor correspondiente que asciende a 53. El hijo tiene derecho a conseguir bienes por un valor que asciende a 53 y la cuota de libre disposición ascendería también a 53. Eso significa que en el caso que estoy planteando, como el causante hizo durante su vida una donación de 80 y su cuota de libre disposición era de 50, y esa donación ya ha causado una lesión de los derechos de los legitimarios. ¿Por qué? Los legitimarios no pueden conseguir bienes por un valor correspondiente, por un valor que asciende a la cuota que a cada uno le corresponde. Esto ejemplo que acabo de hacer es para mí importante, no tanto para empezar a evaluar cuáles son las acciones que el legislador italiano atribuye a los legitimarios para que se puede garantizar y proteger su derecho, sino para considerar la diferencia que existe entre la cuota hereditaria, ya sea establecida por ley o sea establecida por testamento, por un lado, y por otro lado, la legítima. La diferencia, a pesar de que siempre están expresada como fracción de aritmética o como porcentaje, es que el denominador de la primera, o sea, de la cuota de herencia, es dado del patrimonio hereditario neto, o sea, el relictum menos el debitum. En cambio, el denominador de la fracción de aritmética de la legítima es dado por el patrimonio, el caudal hereditario ficticio. El caudal hereditario ficticio significa o significaría que tenemos que agregar al patrimonio neto todas las donaciones o más precisamente el valor de las donaciones que el causante hizo durante su vida a quienes quiera, a quienes quiera. No es importante para que se calculen que la donación sea, que los beneficiarios de la donación sean legitimarios o herederos, porque pueden ser quienes quiera, cualquiera persona. No hay ninguna diferencia. Eso entonces significa que tenemos una diferencia concreta entre las fracciones de aritmética que expresan la cuota de herencia y las fracciones de aritmética que expresan la legítima. Y la diferencia está en el denominador, porque en el primer caso el denominador es el patrimonio hereditario neto, en el segundo el denominador es el patrimonio, el caudal hereditario ficticio, o sea, el patrimonio neto al que tenemos que agregar las donaciones que el causante hizo durante su vida a cualquier persona, a una persona, a un particular cualquiera.
Esa aclaración es muy importante por otra razón, porque explica cómo puede ser que en el derecho civil italiano exista una lesión de los derechos de los legitimarios también en el caso de una sucesión legítima. En caso de sucesión legítima, o sea, en un caso en el que los herederos están establecidos íntegramente por la ley, no, abstractamente no tendríamos lugar a una lesión de los derechos de los legitimarios. En concreto, eso puede pasar porque si el causante hizo durante su vida donaciones que son excesivas, que superan la cuota de libre disposición, eso significa que esas donaciones van a afectar a las legítimas que corresponde a cada uno de los legitimarios. Aquí tenemos que introducir otro concepto muy importante que es propio del derecho civil italiano. El derecho civil italiano realiza una protección muy fuerte en favor de los legitimarios, pero a pesar de eso, toda disposición testamentaria que esté en contra de los derechos de los legitimarios no es nula, sino queda bajo una acción judiciaria por parte de los legitimarios. O sea, si el testador con su testamento hace disposiciones testamentarias que van a leder, infringir la cuota que corresponde al legitimario, la cuota de la legítima que le corresponde por ley, el legitimario tiene que accionar una acción judicial delante de un juez y esa acción es una acción que se llama de reducción. ¿Cuál es la importancia de la acción de reducción? Primero, si hablamos de una acción de reducción, tenemos que decir que las disposiciones testamentarias con las que el testador infrinja los derechos de los legitimarios nunca es nula, sino más bien es susceptible de una reducción. Para que se reduzca es necesario que el legitimario interponga una demanda delante de un juez con la que solicite la reducción de las disposiciones testamentarias o en el caso en que la lesión deriva, depende no de la disposición testamentaria, sino de las donaciones, es necesario que la acción de reducción se dirija hacia las donaciones. Eso significa que los legitimarios, la protección de los legitimarios en el derecho civil italiano se realiza a través de esa primera acción judicial que es la acción de reducción. Que va a hacer que pide el legitimario al juez con la acción de reducción. Con la acción de reducción, el legitimario pide al juez que pronuncie la reducción, o sea, la ineficacia de la disposición testamentaria o de la donación en la parte que determina una lesión de su cuota, de su legítima. Así que el efecto de la sentencia con la que el juez
reduce las disposiciones testamentarias o las donaciones es la ineficacia. La ineficacia relativa, o sea, la ineficacia solo con respecto al legitimario que ha solicitado la reducción. El orden de reducción está expresamente establecido por el legislador italiano. De ahí que el legitimario que piensa o está lesionado en su derecho, por lo que no ha conseguido bienes por un valor correspondiente a la cuota que le corresponde, tiene primero que pedir la reducción de las disposiciones testamentarias. Y después, si la reducción de las disposiciones testamentarias no sea suficiente para satisfacer su legítima, puede pedir la reducción de las donaciones. Las disposiciones testamentarias se reducen todas de modo proporcional. En cambio, las donaciones se reducen empezando de la última, o sea, de la última que hizo el causante durante su vida, y después la anterior, hasta sin ninguna limitación temporal. Eso significa que si el legitimario padece una lesión y no ha conseguido bienes por un valor que asciende al que le corresponde según la legítima, tiene que accionar la acción de reducción, y la acción de reducción tiene que tiene que interponer esa demanda, primero pidiendo la reducción de toda disposición testamentaria, y después, y solo en el supuesto de que la reducción de toda disposición testamentaria no ha sido suficiente para la reintegración, para el cumplimiento de su cuota de legítima, para su legítima, puede pedir la reducción de las disposiciones testamentarias. Eso significa que hasta que el legitimario no pida la reducción, las disposiciones testamentarias, a pesar de que determinen una lesión de los derechos de los legitimarios, siguen perfectamente válidas y eficaces. Siguen perfectamente válidas y eficaces, de ahí que no existe una limitación en el sentido de que si el causante hace un testamento con el que dispone de toda su herencia en favor de particulares diferentes de los legitimarios, ese testamento por sí es nulo, sino que es un testamento perfectamente válido y eficaz, hasta que el legitimario que tiene derecho, porque no consiguió bienes por un valor que asciende a la cuota que le corresponde, pide delante de un juez la reducción de las disposiciones testamentarias. Antes que pida la reducción de las disposiciones testamentarias, el testamento, o mejor, las disposiciones testamentarias quedan perfectamente eficaces y producen sus efectos. Eso significa que siempre y cuando llegue una
sentencia del juez con la que, acogiendo la demanda interposta por el legitimario con la que el legitimario pide la reducción, se realiza una ineficacia, pero sería una ineficacia que no es es sucesiva. Eso significa que el testamento produce sus efectos desde el momento de su publicación hasta que no intervenga una sentencia de reducción. Creo que eso es muy importante para explicar, para que se entienda cuál es el alcance de la protección de los legitimarios según el derecho civil italiano. De ahí que los legitimarios son el cónyuge, la parte de la unión civil, los hijos, sin hacer ninguna diferencia entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, y por fin, y siempre que falten los hijos, los ascendientes. La protección que el legislador realiza en favor de los legitimarios es, por un lado, atribuyendo a ellos una cuota legítima, o sea, una cuota del caudal hereditario. Pero tiene que considerarse que la legítima que le corresponde no constituye una legítima de la que el testador no puede en ningún modo disponer, sino que él puede disponer de ella, pero la disposición en contra de los legitimarios queda suspendida como eficacia, porque los legitimarios pueden interponer la demanda de reducción y con esa demanda de reducción pueden obtener la reducción, o sea, que sea declarada la ineficacia de las disposiciones testamentarias o también de las donaciones que infringen, que importan una lesión que perjudican a los legitimarios. Una última consideración antes de cerrar esta tercera sesión del curso de Derecho de Sucesiones es que en el derecho italiano, y eso me parece muy lamentable, diferentemente que el derecho peruano, nosotros no tenemos una causa de desheredación. De ahí que la única posibilidad que los herederos forzosos no consigan y no participen a la herencia es que ellos sean indignos. Las causas de indignidad, como ya dijimos en la segunda sección de ese curso, que están establecidas en el derecho civil italiano, son casi la misma que están establecidas en el Código Civil peruano en el artículo 667. Lo que pasa es que mientras que según el derecho civil peruano es posible la desheredación de los legitimarios, en cambio en Italia aún esa desheredación no es posible. A mi parecer sería muy importante introducir también en Italia, porque sería una concretación del principio de solidaridad constitucional, una regulación de la desheredación de modo muy similar a la que está regulada en el Código Civil peruano, en el artículo 743 y siguientes del Código Civil. Y en particular, a mí me parece que es importante también por la importancia que tuvo en la interpretación del Tribunal Supremo en el derecho civil español, según el derecho estatal español, el caso de una desheredación por haber maltratado de obra
o injurado gravemente, grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, o también la desheredación por haber negado sin motivo justificado los alimentos, o también por haberle privado de su libertad injustificadamente, o también por llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral. Creo que desde ese punto de vista sería muy importante que el derecho civil italiano se conformara a los principales derechos europeos y de Latinoamérica en las partes que permiten la desheredación, que a mi parecer es un modo muy importante de dar actuación al principio constitucional de solidaridad. Porque si la regulación de los herederos forzosos tiene su fundamento en la protección de la familia y, por supuesto, en el principio de solidaridad familiar, es cierto también que en los casos, en el supuesto de que esa solidaridad falte, tendría que atribuirse al testador la facultad de desheredar a los legitimarios que hayan infringido, que hayan lesionado la relación familiar fundada en la solidaridad constitucional. Muchísimas gracias. Doctor, ¿qué tal? Muchas gracias por su ponencia, me ha parecido muy interesante, la verdad, como está escuchando. Respecto a lo que son, bueno, saludos, tiene muchos saludos de, por ejemplo, de Hanna López, también están los saludos de Mari Carmen, de Yadira, Juan Muchísimas Pedro, ¿no? De la abogada Magali Guerra, de Caterina Arlet, de Ana Zapata, Esteban José López, Muchísimas eh, gracias. Delfina Eliana Espíritu Ayala, que nos dice que no es una excelente ponencia. Muchas gracias, doctor. En esta ocasión no hay preguntas y espero, bueno, poder verlo en la siguiente oportunidad que se viene, que es el próximo viernes a las 2 de la tarde. Muchas gracias, doctor, por haber estado presente el día de hoy. Muchísimas gracias a vosotros, a todos los oyentes de la Academia de Derecho Civil. Ha sido un placer también esta tercera sección y os espero a la cuarta y última sección de ese curso. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor.